El domingo que mi hijo murió, yo me senté, me hinqué a pedirle a la Virgen por mi hijo. Cuando llegué a la casa, ay Dios. Desde hace décadas, el nombre de Maribel Guardia se pronuncia con una mezcla de admiración, respeto y fascinación. Para muchos, ella es el símbolo eterno de belleza, fortaleza y disciplina. Una mujer que conquistó México desde su natal Costa Rica y que supo mantenerse vigente en el mundo del espectáculo con una elegancia que pocos artistas logran sostener a lo largo de los años. Pero detrás de cada fotografía radiante, de cada presentación impecable y de cada sonrisa que ilumina pantallas, existe una historia profundamente humana, marcada por sacrificios silenciosos, amores intensos, decisiones dolorosas y tragedias que cambiaron el rumbo de su vida para siempre. Hoy recorreremos esos caminos ocultos que Maribel no siempre mostró, pero que forman la esencia de quién es realmente. Desde sus primeros pasos como reina de belleza, la intensa relación que vivió con Joan Sebastian, las heridas provocadas por los celos y la traición, hasta la estabilidad que encontró junto a Marco Chacón. Cada etapa revela una mujer que luchó por mantener su dignidad, incluso en los momentos más oscuros. Y entre todos esos pasajes, ninguno ha sido tan devastador como la pérdida de su hijo Julián. Una herida que transformó su existencia y que todavía hoy reside en lo más profundo de su corazón. Acompáñame a descubrir esta vida llena de contrastes, donde los triunfos se entrelazan con dolores silenciosos y donde la resiliencia se convierte en la luz que guía cada nuevo paso. Si estás viendo este documental, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de historias tan intensas y reveladoras como esta. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido profundo y respetuoso. Deja también tu me gusta y cuéntame en los comentarios si alguna parte de esta historia te tocó especialmente. Quédate hasta el final, porque las revelaciones que conocerás hoy cambiarán para siempre la forma en que ves a Maribel Guardia. Desde los primeros años de su vida, Maribel Guardia parecía destinada a brillar en un escenario mucho más grande que su natal San José. Y fue justamente esa fuerza interior la que la llevó a dar el primer gran salto cuando apenas rozaba la adultez. A los 19 años, impulsada por la disciplina que había aprendido desde niña y por un magnetismo natural que la hacía destacar donde quiera que se presentara, decidió competir en Miss Costa Rica, un certamen que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. Ganar la corona no solo la transformó en una figura admirada en su país, sino que también abrió una puerta inesperada a la oportunidad de representar a Costa Rica en Miss Universo 1978. Fue allí donde su presencia cautivó al mundo, no por ostentaciones vacías, sino por una mezcla irresistible de belleza, temple y carisma que le valió el premio Miss Fotogénica, sellando su lugar entre las favoritas. Ese reconocimiento llamó la atención de Televisa, que vio en ella un diamante en bruto y le ofreció una beca para formarse en actuación, canto y baile dentro de la prestigiosa Academia de Sergio Bustamante. Lejos de deslumbrarse únicamente con la fama, Maribel tomó aquella oportunidad con una seriedad admirable, dedicando largas horas al estudio artístico mientras aprendía a sobrevivir en un mundo competitivo y exigente. Tras graduarse, su talento la llevó a debutar en el teatro con la obra Los Caballeros de la Mesa Redonda en 1980, dejando claro que su belleza era apenas el envoltorio de una disciplina férrea y de una vocación profunda por el arte escénico. Ese mismo impulso la condujo al cine mexicano, donde en 1981 obtuvo su primer papel en Como México no hay dos, una película que marcó el inicio de su popularidad masiva y la posicionó como una estrella ascendente dentro de la escena cinematográfica. Poco a poco, entre audiciones, giras y nuevos proyectos, Maribel comenzó a construir una carrera sólida que no dependía únicamente de su imagen, sino del esfuerzo constante por dominar cada faceta del entretenimiento, abriendo camino hacia décadas de éxito que más tarde la convertirían en un ícono inconfundible del mundo latino. Con el impulso que le había dado su entrada al cine y al teatro, Maribel Guardia empezó a convertirse en una figura habitual
dentro del entretenimiento mexicano, pero lo que realmente consolidó su lugar como artista integral fue su versatilidad para adaptarse a distintos géneros y formatos. Después de probarse con éxito en las comedias de corte erótico que marcaron gran parte del cine popular de los años 80, Maribel demostró que su talento iba más allá del atractivo visual y las escenas ligeras, sorprendiendo a la crítica cuando en 1985 ganó el prestigioso premio Diosa de Plata como mejor actriz por la película Terror y Encajes Negros, una producción que exigía intensidad emocional y una madurez interpretativa que ella supo ofrecer con solvencia. Ese reconocimiento fue clave para que Televisa la integrara de forma definitiva a su universo de telenovelas, donde debutó en 1986 con Seducción, una historia que la catapultó al gusto del público, especialmente por la frescura y la fuerza que imprimía a sus personajes. La televisión le permitió conectar con millones de espectadores, consolidando una base de admiradores que la acompañaría durante toda su vida artística. Paralelamente, Maribel continuó explorando los escenarios teatrales con montajes de gran éxito, como su participación estelar en Aventurera, donde su presencia, su energía y su disciplina escénica demostraron que era capaz de sostener un espectáculo completo, con la misma elegancia con la que se movía frente a las cámaras. Su inquietud creativa la llevó también a la música, grabando 5 discos que la acercaron al público regional mexicano a través de presentaciones en palenques, ferias y recintos de todo el país. Cada álbum, cada show y cada presentación reforzaba la idea de que Maribel no era una figura pasajera, sino una artista multifacética, trabajadora y profundamente comprometida con su oficio. Sin embargo, detrás del brillo profesional empezaban también a dibujarse las primeras sombras en su vida personal, momentos de ilusión y de dolor que marcarían la forma en que viviría sus relaciones, y que más adelante se convertirían en algunas de las historias más comentadas de su trayectoria. Mientras su carrera continuaba en ascenso, la vida sentimental de Maribel Guardia comenzaba a desarrollarse en medio de un mundo artístico lleno de admiradores, propuestas y curiosidades que rodeaban a una joven cuyo carisma despertaba interés en todas partes. Fue durante esos primeros años en México cuando vivió uno de sus romances más comentados de la juventud, una relación fugaz con el actor Alfonso Sayas, figura icónica de la comedia de la época. Maribel confesó años más tarde que aquel vínculo surgió cuando ella aún era adolescente, y aunque siempre recibió un trato respetuoso y cariñoso por parte de Sayas, la diferencia de edad terminó inclinando la balanza hacia un final inevitable, sin resentimientos y con un recuerdo amable. Ambos siguieron caminos distintos, conservando un afecto sincero y una relación cordial. Poco después, su vida amorosa tomó un giro inesperado cuando se vio envuelta sentimentalmente con Rafael Inclán, uno de los actores más queridos y respetados del cine y la televisión mexicana. Él tenía 38 años y ella apenas iniciaba su vida adulta, pero aún así una conexión profunda surgió entre ellos, desafiando los prejuicios de la época y demostrando que la química no siempre entiende de edades ni de expectativas sociales. Maribel lo describió como un hombre talentoso, divertido y generoso, alguien que le enseñó a ver el amor con madurez, aun cuando ella misma todavía estaba descubriéndose como mujer y como artista, aunque la relación tampoco prosperó por la brecha generacional y las exigencias de sus carreras. Ambos conservaron una amistad sólida, que perduró a lo largo de los años, recordándose con un cariño especial que muchos romances no logran preservar. Estos amores tempranos no solo marcaron sus primeros pasos en la vida emocional, sino que también la prepararon, sin que ella lo supiera, para la historia más intensa, apasionada y dolorosa que estaba por llegar en el encuentro con Johann Sebastian, el hombre que transformaría su destino para siempre y que dejaría en su vida tanto una huella luminosa como cicatrices que tardarían años en sanar. El encuentro entre Maribel Guardia y Johann Sebastian marcó un antes y un después
en la vida de ambos, como si dos fuerzas destinadas a cruzarse finalmente hubieran encontrado el momento exacto para hacerlo. Fue a principios de los años 90, en un palenque donde sus carreras comenzaban a tomar fuerza. Ella brillaba como actriz emergente, y él se consolidaba como uno de los cantautores más influyentes de México. Aunque la química fue inmediata, la historia no comenzó de manera sencilla, pues Maribel estaba en otra relación cuando Johan, con su carácter seductor y su encanto natural, empezó a mostrar interés por ella. Él solía bromear diciendo que nunca se casaría, pero en realidad estaba decidido a conquistarla. El destino volvió a reunirlos cuando Maribel buscaba apoyo para grabar su primer disco y le informaron que se lo presentarían a un artista que podía orientarla. Al descubrir que se trataba de Johann Sebastian, la conexión reapareció con una fuerza que ninguno esperaba. Entre conversaciones, colaboraciones musicales y encuentros cada vez más frecuentes. La relación se formalizó hasta desembocar en su matrimonio en 1992, un evento que el público celebró como el inicio de una pareja adorada dentro del espectáculo. 3 años después, en 1995, la felicidad se expandió con el nacimiento de Julián, el único hijo que compartieron y que se convertiría en el gran orgullo de ambos. Durante un tiempo, su unión parecía indestructible, eran admirados, talentosos y profundamente queridos por la audiencia, que veía en ellos una historia de amor envuelta en música, glamour y pasión. Sin embargo, con el paso de los años, las sombras comenzaron a filtrarse en la relación. Los celos, las largas ausencias de Johan y las presiones del medio poco a poco fueron agrietando lo que en su momento parecía perfecto. Aunque su matrimonio no duró mucho, dejó una marca imborrable en el corazón del público y, más importante aún, un hijo que años más tarde perpetuaría el legado artístico de ambos. Aquella historia, que nació con un brillo casi cinematográfico, pronto avanzaría hacia momentos dolorosos que marcarían profundamente la vida de Maribel. Con el nacimiento de Julián, en 1995, Maribel Guardia creyó que su familia finalmente alcanzaría la estabilidad que tanto anhelaba. Pero la realidad comenzó a desmoronarse en silencio mientras las tensiones crecían dentro de su matrimonio con Johann Sebastian. Aunque al principio compartían una vida marcada por la admiración mutua y el cariño, los celos y las diferencias comenzaron a convertirse en un visitante constante en una relación que ya estaba sometida a las presiones de la fama. Maribel, en el punto más sólido de su carrera televisiva, no estaba dispuesta a renunciar a su trabajo para tener más hijos, algo que Johan deseaba profundamente, y esa discrepancia sembró una primera fractura emocional. Pero lo que realmente terminó por quebrar la armonía fueron las sospechas de infidelidad, especialmente durante las grabaciones de la telenovela Tú y Yo, donde ambos protagonizaban a una pareja enamorada mientras la vida real se volvía cada vez más turbulenta. El episodio decisivo ocurrió cuando Johan no regresó a casa una noche y, al día siguiente, mientras estaban viendo televisión, Maribel escuchó al periodista Pepillo Origel anunciar que había visto al cantante en una discoteca con la actriz Arlette Terán. Aquel golpe fue devastador. Con serenidad por fuera, pero profundamente herida por dentro, Maribel le pidió a Johan que recogiera sus cosas y abandonara la casa que compartían con su hijo y su madre. Aun cuando él negó cualquier traición, ella sabía que no podía seguir cargando con el peso de la incertidumbre ni vivir en un ambiente de desconfianza. La separación fue tan dolorosa como inevitable. Lo que pocos imaginaban era que aquel desamor inspiraría algunos de los mayores éxitos musicales de Johann Sebastian, como Tatuajes, Mejor sin mí y Un idiota. Canciones nacidas del arrepentimiento y el desconsuelo. Aunque la relación terminó marcada por heridas profundas, el tiempo logró suavizar los resentimientos. Ambos consiguieron reconciliarse como amigos y mantener un vínculo respetuoso hasta la muerte del cantautor en 2015 para Maribel. Esa etapa se convirtió en un aprendizaje duro, pero decisivo, a la certeza de que incluso los grandes amores pueden romperse, pero también pueden transformarse con el paso de los años en recuerdos que ya no duelen, sino que enseñan.
Después de cerrar definitivamente el capítulo con Johann Sebastian, Maribel Guardia comenzó a reconstruir su vida con una determinación tranquila, enfocándose en su bienestar emocional y en ofrecerle a su hijo un entorno estable lejos del torbellino que había marcado los últimos años de su matrimonio. Fue en ese proceso de renacimiento personal cuando apareció Marco Chacón, un hombre más joven, alegre y con una visión positiva que contrastaba con las heridas recientes que aún estaban frescas. La relación nació de manera natural, sin presiones ni expectativas, y poco a poco se convirtió en un refugio emocional donde Maribel encontró compañía, complicidad y un nuevo tipo de amor, más sereno y menos turbulento. Tras 13 años de relación sólida, decidieron casarse el 14 de julio de 2011, sellando una unión que para muchos parecía ser la estabilidad que ella merecía después de tanto dolor. Sin embargo, incluso las relaciones más fuertes enfrentan momentos difíciles, y rumores de infidelidad y una supuesta crisis matrimonial comenzaron a circular en los medios, alimentados en parte por conflictos familiares externos. Maribel, con la franqueza que la caracteriza, no evitó el tema y admitió que atravesaron una etapa complicada que los llevó al borde del divorcio. Aún así, dejó claro que el amor, la comunicación y los años de convivencia pesaron más que cualquier chisme malintencionado. Con su característica mezcla de humor y firmeza, llegó a declarar que no se puede andar cuidando el trasero de nadie, subrayando que cada persona es responsable de su lealtad y que en su matrimonio no había cabida para inseguridades impuestas por terceros. La pareja, lejos de separarse, salió fortalecida. En noviembre de 2023, Maribel confirmó que habían superado aquella crisis y publicó una fotografía besando a su esposo, cerrando de una vez por todas las especulaciones. Para ella, Marco no solo se convirtió en un compañero de vida, sino también en un apoyo clave durante los momentos más desgarradores que vendrían después. Sin sospecharlo, aquella estabilidad emocional sería el cimiento que la sostendría cuando la tragedia golpeara su vida de una forma que ninguna madre está preparada para enfrentar. En medio de la aparente calma que había logrado construir, Maribel Guardia enfrentó uno de los capítulos más delicados de su vida como madre, al momento en que su hijo Julián, todavía muy joven, comenzó a mostrar señales de que algo no estaba bien. La presión por sobresalir en el medio artístico, las expectativas que recaían sobre él por ser hijo de dos figuras queridas y las dificultades personales que atravesaba, lo empujaron a un camino de excesos que pronto se volvió preocupante. Cuando en 2015 comenzaron a circular rumores de que Maribel lo había enviado a rehabilitación. Muchos lo interpretaron como un acto de desesperación, pero la verdad era muy diferente. Fue el propio Julián quien, con una madurez inesperada, decidió buscar ayuda profesional antes de que la situación se desbordara por completo. Él mismo confesó que habló con su madre y le explicó que no quería seguir bebiendo de esa manera, que sentía que había perdido el control y que necesitaba un cambio profundo. Maribel, lejos de juzgarlo, lo apoyó con amor absoluto, acompañándolo en cada paso y celebrando, junto con su esposo Marco, la valentía que su hijo demostraba al enfrentar su adicción de frente. El proceso duró 35 días. Tiempo en el que Julián se mantuvo en una residencia terapéutica donde no solo trabajó en su recuperación emocional, sino que también tuvo momentos para convivir con su familia, salir al cine y compartir experiencias que reforzaron su determinación de seguir adelante. Tras concluir el tratamiento, expresó sentirse orgulloso de sí mismo y calificó aquella decisión como una de las mejores que había tomado en su vida. Incluso contó que su padre, Johann Sebastian, reaccionó con orgullo al saberlo, reconociendo el valor que se requiere para aceptar una realidad tan dura y elegir transformarla. Aunque Julián logró estabilizarse y retomar sus actividades artísticas con renovada energía, aquella etapa dejó una huella importante tanto en él como en Maribel, recordándole que el amor de una madre implica a veces presenciar las batallas más silenciosas de sus hijos y sostenerlos con firmeza mientras encuentran nuevamente el camino. Sin saberlo, ese proceso sería solo un preludio de una tragedia mucho mayor que estaba por llegar.
La madrugada en que la vida de Maribel Guardia cambió para siempre comenzó como cualquier otro día de trabajo, sin que existiera el más mínimo indicio de la tragedia que estaba por desatarse. Después de presentarse en la obra teatral Lagunilla mi barrio, Maribel regresó a casa con la inquietud silenciosa que había sentido desde la mañana, cuando Julián no se había despertado temprano como solía hacerlo. Había tocado la puerta de su nuera Imelda antes de salir, y ella, con gesto cansado, le dijo que Julián seguía durmiendo, quizá porque no había descansado bien. Aunque la respuesta parecía lógica, algo dentro de Maribel no lograba sentirse tranquila, una sensación que se intensificó mientras avanzaba el día. Durante el intermedio de la obra, llamó a su esposo Marco, que estaba de viaje, para compartirle su preocupación. Él intentó calmarla, diciéndole que hablaría con Imelda, pero el tono de su voz ya dejaba entrever que algo no estaba bien. Al terminar la función, Maribel volvió a marcar y esta vez recibió una respuesta ambigua. Parecía haber ocurrido un problema en casa, pero Marco insistió en que lo mejor era que ella cenara antes de volver. Aquella calma forzada solo logró aumentar su angustia. Finalmente, en medio del trayecto de regreso, decidió insistir de nuevo, y entonces Marco, sin poder sostener más la verdad, le dio la noticia que rompería su alma. Julián estaba muerto. Maribel gritó, lanzó el teléfono contra el vidrio y sintió como todo su mundo se derrumbaba en un instante. Al llegar a su casa, la escena era devastadora. Ambulancias, policías, prensa agolpada y un silencio pesado que envolvía cada rincón. Julián había sido encontrado en su habitación sin vida, sin señales de violencia, víctima de un infarto agudo al miocardio y de una fibrilación ventricular. Tenía apenas 27 años. Para Maribel, visualizar a su hijo allí, con los ojos cerrados y la postura tranquila, le provocó un dolor indescriptible y, paradójicamente, un pequeño consuelo. La certeza de que se había ido en paz, como si simplemente hubiera decidido dormir un poco más antes de ese día. Su vida se partió en un antes y un después. La pérdida de su único hijo se convirtió en una herida que todavía hoy permanece abierta, recordándole que el amor más grande también puede traer el dolor más profundo. Tras la muerte de su hijo, Maribel Guardia tuvo que aprender a respirar de nuevo en un mundo que se había vuelto irreconocible sin Julián. Cada rincón de su casa, cada fotografía y cada objeto le recordaban la ausencia que le desgarraba el alma, pero también le ofrecían pequeños fragmentos de consuelo que la ayudaban a mantener el equilibrio emocional durante los primeros meses de duelo. Uno de los pasos más difíciles fue la decisión de entrar por primera vez a la habitación de su hijo, un espacio que seguía intacto desde aquella noche. Maribel confesó que ni siquiera había podido retirar su ropa o tocar sus pertenencias, pues hacerlo significaba aceptar definitivamente una realidad que su corazón aún rechazaba. Sin embargo, impulsada por la tradición del altar de muertos, decidió reunir la fuerza necesaria para elegir algunas de las cosas más significativas de Julián Zu sombrero, su guitarra, prendas favoritas y convertirlas en un homenaje lleno de amor y memoria. En medio de ese dolor inmenso, encontró un rayo de luz en su nieto, José Julián, el pequeño, que no solo heredó parte del carisma de su padre, sino también su sensibilidad artística. Maribel descubrió que el niño tenía un talento espontáneo para la actuación y que incluso estaba a punto de debutar en la obra La Rueda de la Fortuna, un proyecto que representaba para ella una mezcla de orgullo y nostalgia, como si la vida le regalara una oportunidad para ver renacer algo de Julián a través de su nieto. A pesar de su tristeza, Maribel no dejó de acompañar los momentos importantes del niño, como su graduación del primer año de primaria, a la que asistió junto con las mujeres que han sido soporte fundamental en la vida del pequeño, su madre, Imelda, y su tía, Yelda, formando un núcleo familiar que, aunque golpeado, se mantiene unido por amor y resiliencia. Cada día, Maribel comparte en redes sociales mensajes llenos de melancolía, confesando cuánto extraña a su hijo y cómo lucha por seguir adelante un día a la vez, sosteniéndose en su fe, en su familia y en la certeza de que el amor que los unía sigue vivo más allá de la muerte. Aunque el vacío es irreemplazable,
La presencia de su nieto se ha convertido en la brújula emocional que la ayuda a dar pasos firmes hacia una nueva etapa, sin olvidar nunca el legado de Julián. A pesar de su intención de mantener una vida discreta mientras atravesaba el duelo por la muerte de su hijo, Maribel Guardia no pudo evitar verse envuelta en polémicas generadas por conflictos familiares ajenos a su voluntad. Uno de los episodios más tensos se produjo cuando la suegra de Julián la atacó públicamente después de que Maribel posara junto a su nieto durante la celebración del Día de Muertos, insinuando que debía liberar al niño e incluso lanzando comentarios hirientes sobre buscar a su hijo en el más allá. Estas declaraciones encendieron un foco mediático que Maribel jamás deseó, justo en un momento en el que su corazón no tenía espacio para más dolor. La situación escaló cuando la periodista Odís Tuñón, prima de Imelda, difundió rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Maribel y Marco Chacón, asegurando que la información provenía de fuentes cercanas. Sin embargo, al descubrirse que esos datos no eran verídicos, la propia periodista buscó a Maribel y a su esposo para pedirles perdón, explicando que había confiado erróneamente en una versión que creía autorizada por la familia. Pese a la disculpa pública, el daño ya estaba hecho, y Maribel debió enfrentar una ola de especulaciones justo cuando su prioridad era proteger la estabilidad emocional de su nieto y sostenerse a sí misma en medio de la pérdida. Incluso, el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que la suegra de Julián mantenía un sentimiento profundo de rechazo hacia Maribel y Marco, lo que alimentó aún más el clima de tensión. No obstante, la actriz eligió mantenerse firme, evitando confrontaciones que solo aumentarían el conflicto y reafirmando su deseo de no participar en escándalos. Su postura serena, centrada en preservar la paz familiar, demostró una vez más la fortaleza que la ha acompañado toda su vida, incluso en los momentos más oscuros. A sus 65 años, Maribel comprendió que su historia pública siempre estará expuesta, pero decidió que ninguna controversia tendría más peso que el amor hacia su familia y la memoria de su hijo. Así, entre ataques, reconciliaciones y silencios necesarios, ella continúa avanzando, aferrándose a un presente que construye día a día con dignidad, resiliencia y una sorprendente capacidad de transformar el dolor en fortaleza. La vida de Maribel Guardia es un recordatorio poderoso de que detrás de toda luz también existen sombras que moldean el espíritu y revelan la verdadera fortaleza de una persona. A lo largo de su trayectoria ha demostrado que el éxito no se mide únicamente por los aplausos o los reconocimientos, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída, de sostenerse cuando el mundo parece derrumbarse y de seguir adelante incluso con el corazón herido. El amor que entregó, las decisiones que tomó y los sacrificios que enfrentó formaron a una mujer que aprendió a transformar el dolor en energía y las pérdidas en un legado que honra día tras día. La muerte de su hijo Julián marcó un antes y un después en su vida, pero también reveló su temple más profundo, esa resiliencia silenciosa que pocas personas poseen. Su vida continúa, guiada por el cariño hacia su nieto, por los vínculos que ha construido y por la fuerza espiritual que siempre la ha acompañado. Gracias por llegar hasta este momento del documental y por acompañarnos en este recorrido tan íntimo y emotivo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Saber lo que piensas nos ayuda a seguir creando contenido que toque el corazón y mantenga viva la memoria de quienes han marcado una huella en el mundo del espectáculo. Y antes de irte, te invito a ver el video que aparece ahora en pantalla. Estoy seguro de que te atrapará desde el primer segundo y te llevará a otra historia tan impactante y apasionante como esta. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.